Buenas noches, amigos de la plática desde Houston, Texas. Tenemos el gusto de saludarlos acompañando esta hora con la hora de Raúl Palacios, quien tiene una invitada especial este día, diputada Anabel Belloso. Y con ella vamos a conversar un par de minutos, unos cuantos minutos, unas horas si se quiere, pero para mí es un gusto presentar al anfitrión de esta hora. Raúl Palacios, muy buenas noches. Preséntanos a tu invitada. Estimados amigos, como siempre, nuestro agradecimiento profundo por aquellos que están en línea y a aquellos que después van a poder vernos y escucharnos cuando Luis Alonso suba este video. Este día tenemos una sorpresa. Este día nosotros habíamos anunciado que presentaríamos al secretario general del FMLN o en su defecto presentaríamos a su secretaria adjunta. Por razones muy especiales que no pudieron presentarse, nos enviaron, para suerte de nosotros, a una excelente persona, una mujer que tiene ya una trayectoria con una juventud, tiene ya una gran trayectoria dentro de la política de nuestro país y en especial dentro de su partido, el FMLN. Para mí es un gusto conversar en la hora de Raúl Palacios, esta sección que se transmite a través de la plática, un privilegio que nos otorga la plática, y conversar con Anabella Belloso. Es una joven que ya escaló posiciones bastante altas dentro del partido. Fíjense, Anabella Belloso logró el domingo pasado en las elecciones internas del FMLN alcanzar el mayor número de votos y eso la vuelve a ella a una posición en la cual la compromete un poco a seguir ganándose ese prestigio que ha alcanzado hasta hoy y de eso vamos a conversar un poquito con ella. Anabella, buenas tardes acá en Los Ángeles, buenas noches allá por Houston, Texas y Washington, D.C., buenas noches en El Salvador. Bienvenida a la hora de Raúl Palacios. Muy buenas noches, buenas tardes también para quienes nos ven desde donde todavía es más temprano. Es un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes a través de la señal de la plática. Excelente iniciativa que sé que informa a nuestros compatriotas residentes allá en el exterior, pues a través de la señal del Facebook. Es un placer poder estar intercambiando sobre temas de interés de nuestro país y que obviamente sabemos que ustedes están siempre muy al pendiente de todo lo que sucede en su patria, ¿verdad? Dando seguimiento a cada uno de los acontecimientos y cómo esto impacta también en la vida de cada uno y cada una de los salvadoreños, de sus familias. Y pues es un placer poder estar en este espacio que justamente ya decía Raúl, que estaba invitado nuestro secretario general o nuestra secretaria general adjunta, sin embargo todavía se encuentran ellos asumiendo tareas y responsabilidades por el proceso interno que vivimos el pasado domingo. Se está desarrollando el escrutinio final y ellos están dándole seguimiento a este proceso que vendría a poner el punto final pues de la elección interna y por eso se les ha dificultado poder coincidir en la hora. Sin embargo, por algo suceden las cosas y es para mí un placer poder estar acá compartiendo contigo, Raúl, y también con Luis, que nos hacía la presentación en el espacio. Muchas gracias, Anabella. Anabella Belloso. Hace casi ya 12 años o un poquito más, cuando ella empezó a participar en su ciudad, ¿es su ciudad natal, Mexicanos? ¿O sí reside en la ciudad de Mexicanos? Una ciudad en la cual nosotros de alguna manera extrañamos y la llevamos también aquí con mucho cariño, ya que grandes tardes pasábamos a disfrutar de la famosa yuca mexicana de Mexicanos. Pues bien,
hace 12 años usted se integró al FMLN, según la información que tengo yo, o más o menos casi ese tiempo. Como ustedes pueden ver, estimados amigos, ella es una mujer bastante joven. Y 12 años ya es un largo trajinar para una joven. Fue diputada suplente en el 2015 al 2018. Y fue diputada propietaria del 2018 al 2024, según la información que yo tengo y que me proporcionaron. Eso indica que ya lleva una larga experiencia de casi 9 años dentro de los quehaceres de la Asamblea Legislativa. Fue integrante del Consejo Nacional y de la Comisión Política del FMLN, y lo es todavía de la Comisión Política del FMLN. Es licenciada en Administración de Empresas. Si ustedes observan, casi todos, la gran mayoría de los funcionarios del FMLN tienen una característica principal. Son profesionales la gran mayoría. Eso no implica que personas que vienen de otros niveles, como obreros, también aspiran y pueden llegar a escalar posiciones dentro del partido FMLN. Pero Ana Bella Belloso es un verdadero ejemplo, porque no es tan fácil aspirar a ganar espacios dentro de un partido político como el FMLN. Ahí llegan a esas alturas aquellos que se lo merecen. Para mí es un verdadero privilegio tener en la hora de Raúl Palacios a Ana Bella Belloso. Ahora, cuénteme, Ana Bella, ¿cómo es que usted se inicia en la política y por qué elige ser partidaria del FMLN? Bueno, yo quiero decir de que dentro de mi familia siempre hubo simpatía por el proyecto político del FMLN desde el tiempo pues del conflicto armado, y ya cuando el partido pasa a ser un partido político y empieza su participación dentro de los procesos electorales. Yo tuve la oportunidad de colaborar por primera vez en una elección en el 2004. Fue en la elección donde participó como candidato a la presidencia el compañero Chafik Handal. Fue mi primera colaboración dentro de las tareas electorales. Sin embargo, empecé la actividad organizativa, militante dentro del partido justamente allá por el 2008, ya formando parte de una de las estructuras básicas del partido. ¿Y por qué el FMLN? Porque sin duda los valores, principios que también desde mi familia pues me inculcan, se ven representados en el proyecto del FMLN, donde sabemos que se responde a todas esas luchas, las necesidades y las aspiraciones de la población por construir un país más justo, un país solidario, un país donde obviamente existan oportunidades para todos y todas, ¿verdad? Que en los niveles de desarrollo sean alcanzados a todo nivel y no solamente se queden concentrados en unos pocos. Y esas luchas pues siguen vigentes. Sabemos que se ha avanzado en nuestro país, pero todavía tenemos unos retos y desafíos muy grandes, y pues la forma en la que podemos incidir para lograr realmente esas transformaciones sin duda es organizándose. Yo lo hago en un primer momento desde esa estructura base, que sabemos que le llamamos nosotros por estatuto en el partido los comités de base, y es desde la colonia donde resido, mexicanos, donde junto a compañeros y compañeras formamos ese comité que se dedicaba, además de la actividad pues, de formación política, se realiza desde los comités de base mucha labor voluntaria de cara a la comunidad, de responder a las necesidades del entorno donde uno vive, de su comunidad, de sus vecinos, vecinas, tratando de trabajar también por empezar transformando ese espacio físico de donde uno habita. Yo por eso pues no dudé en el momento de identificar en el proyecto del FMLN, además que ya lo decía, mi familia siempre ha simpatizado también, de poder pasar
no solamente estar expectante, sino que también poder involucrarme y participar de manera activa. Ya estando organizada en el comité de base, tuve la oportunidad también de formar parte de los colectivos de juventud en el municipio, de tratar de trabajar de manera conjunta con las juventudes de mexicanos y también del partido a nivel del departamento de San Salvador, en colectivos de coordinación para que nuestra juventud también siguiera avanzando. Y estando en esos espacios es que se me da la oportunidad en el 2015 de participar dentro de las elecciones internas del partido y poder optar a formar parte del Consejo Nacional, que es la máxima autoridad del partido cuando no está reunida la otra estructura, digamos, más grande, que es la convención, y de la Comisión Política, que es como el ente ejecutivo más operativo de todo el accionar del partido. Entonces, realmente han sido experiencias muy valiosas, son parte de la formación, sin duda, ¿verdad? De la formación política, compartir espacios con compañeros y compañeras a quienes yo estimo, respeto y les tengo toda la admiración, porque también en su momento, cuando tocó involucrarse a la vida organizativa y luego participar también dentro del conflicto armado de nuestro país, no dudaron en poner pues a juego su vida por ver un El Salvador diferente. Entonces esa combinación siempre entre los compañeros que obviamente llevan años luchando y aún ahí siguen con ese ímpetu, esa convicción de poder aportar, combinado con otros cuadros de partido, militantes más jóvenes, es sin duda una de las virtudes del partido, a diferencia de lo que muchas veces tratan de hacer creer, que solamente siguen los mismos compañeros, ¿verdad? Históricos, nuestros líderes. No, hemos estado también en esos espacios de toma de decisión partidaria y yo creo que hoy más que nunca también hay más jóvenes que están involucrados dentro de las estructuras de dirección del partido. Y pues así es donde vine abriendo, digamos, las puertas y se me fue dando también la oportunidad de estar participando en elecciones para cargos de elección popular, valga la redundancia, y es del 2015 que estuve como suplente en la Asamblea Legislativa y ya en este periodo 2018-2021 como propietaria, ¿verdad? Es también una experiencia muy valiosa. Sabemos que la Asamblea Legislativa dentro pues, de la vida política del país, siendo el primer órgano de Estado, es trascendental, todas las decisiones que ahí se toman o se dejan de tomar, y cómo también como grupo parlamentario del FMLN, en representación pues, de nuestro partido, jugamos un rol protagónico representando los intereses, las aspiraciones y anhelos de la población, que podamos incidir en que se aprueben leyes, reformas que van a beneficiar a la gente. Así que todo eso creo yo que me inspiró obviamente a organizarme, a participar de manera activa, no quedarme solamente en un plano de espectadora o de crítica, sino que ponernos a actuar y poder incidir. La juventud, a lo largo de la historia, las juventudes, los jóvenes, las jóvenes han jugado roles determinantes, ¿verdad? Han sido capaces de llevar a cabo grandes transformaciones y por eso yo también tengo esa gran admiración por quienes en aquel momento decidieron emprender una lucha que en aquel contexto tuvo que ser militar por lo que se vivía, ¿verdad? De las dictaduras militares, pero pudieron poner fin a esas dictaduras y abrir un proceso democrático en El Salvador, que es un proceso que obviamente todavía va en construcción, ¿verdad? No es la democracia que nosotros queremos, anhelamos, pero hay avances significativos y que no podemos permitirnos retroceder. Y muchas veces en el tema de las juventudes, por desconocimiento del pasado, por no tener claridad de lo que se vivió en nuestro país, a veces no valoramos, ¿verdad? Lo que tenemos, pero sin duda es tarea también nuestra mantener viva esa memoria histórica para saber qué pasó, por qué estamos ahora aquí, pero sobre todo para trazarnos también qué es lo que queremos de cara al futuro. Yo creo que todos queremos que nuestro país avance,
en materia de derechos, en materia de igualdad, construir un país con una verdadera justicia social, justicia económica, como lo empecé diciendo, y qué mejor manera de que ponerse de manera activa también a participar dentro de todos los espacios, desde los espacios partidarios, y ahora que la población también nos da la oportunidad de estar representándoles en espacios de toma de decisión como la Asamblea Legislativa, pues cumplir de manera coherente sobre la base de los valores y principios de nuestro partido con esas aspiraciones que la gente tiene. Amigos, si van entrando ahorita en línea, estamos conversando con Anabella Belloso, una joven diputada en la Asamblea Legislativa que forma parte de la plataforma del FMLN, partido político, y vamos a seguir conversando con ella sobre diferentes temas, pero hay algo que me gustaría saber. ¿Cuál es su impresión sobre que el domingo pasado haya recibido usted la mayoría de los votos de la militancia del partido? ¿Y cómo estima usted que fueron esas elecciones internas? Hay, como siempre, críticas fuertes contra el FMLN de sus opositores y afirman mucho de que la votación o los votantes fueron bastante mínimos, pequeños en comparación. A mí me sorprende porque yo estuve contabilizando hoy que solo en el área de San Salvador y eso habían mucho más de casi 60,000, 70,000, algo así. No, perdón. Sí, una cantidad bastante grande, porque usted, por ejemplo, sacó más de 2,000 votos y ahí en fila van como 5 detrás de usted que van casi muy cercanamente con más de 1,800, 1,900, incluyendo a Chafit Jorge, o a Jorge Chafit Handal, que lo tuvimos la semana pasada aquí con nosotros, y él está creo que en la 6ª casilla ahorita en esa votación. Usted superó a todas estas personas que son más conocidas de alguna manera, de alguna forma. Pero hay algo importante que yo quiero cuestionar, preguntarle. ¿Cómo fue esa votación? Y es usted, Anabella, un vivo ejemplo para contrarrestar a aquellos que critican al FMLN de que no hay espacios para la juventud, que no hay espacios para la mujer. ¿No es el FMLN el partido político que más oportunidades o que más espacios les ha dado a los jóvenes y a la mujer en especial? Es dos preguntas ahí en una. ¿Por qué o cómo estima usted que obtuvo esa gran mayoría y cuál es su reacción a esto? Porque, y lo último que le acabo de preguntar. Sí. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que el proceso de elecciones internas de nuestro partido nuevamente da muestras de la capacidad organizativa del FMLN en el territorio. Siempre existen voces disidentes, sin embargo, hay que desmentir todo eso porque nuestro padrón está conformado por alrededor de 40,000 militantes, 40,000 a nivel nacional. Y la participación ha sido superior al 50%. O sea, cualquiera creería que porque estamos viviendo una situación compleja de cara a la pandemia del COVID-19, la asistencia iba a ser menor. Yo creo que las voces enemigas justamente se suman a repetir eso porque los procesos internos de sus partidos han carecido de toda legitimidad porque ha habido una baja participación aun cuando implementaron mecanismos electrónicos. No ha sido lo que esperaban. Han tenido muchos señalamientos desde la misma gente que participó para un cargo, señalando irregularidades, ¿verdad? De que hubo cambios de resultados, en fin. Pero lo que quiero resaltar es, y aprovecho también el espacio para hacer un reconocimiento a todas las estructuras municipales y departamentales de nuestro partido, que con sumo cuidado y mucha responsabilidad habilitaron los espacios de centros de votación
en los locales del partido, cumpliendo todas las medidas sanitarias. Uno mira las fotos, ve videos, y yo tuve la oportunidad de asistir a algunos de los municipios de acá de San Salvador, donde los compañeros y compañeras estaban cumpliendo con las medidas. Tenían marcado para seguir el distanciamiento físico a cierta distancia, alcohol gel, alcohol, exigían el uso de la mascarilla, habilitaron más mesas de votación para evitar las aglomeraciones, buscando espacios abiertos también para evitar estar mucho tiempo encerrados. O sea, fue una muestra de la gran capacidad organizativa que nuestro partido tiene y que la mantenemos hasta la fecha. En todo momento creo que ha sido una de las fortalezas que el FMLN tiene la capacidad de montar elecciones simultáneas en un mismo día a nivel nacional en los 262 municipios. Así que nosotros nos sentimos muy satisfechas por la respuesta también muy positiva que hubo de la militancia que asistió, como ya lo dije, de manera pues masiva. Además que se habilitó un mecanismo de voto adelantado también para aquellos que lastimosamente pues están padeciendo ya sea del COVID o tienen otra situación de riesgo que les impedía asistir físicamente. Así también el tema de nuestros compatriotas militantes que residen en el exterior, que se habilita el mecanismo del voto anticipado a través de electrónicamente, ¿verdad? Combinamos esos métodos y creo que ha sido una gran experiencia, dando muestras de que se puede hacer las cosas de manera ordenada, organizada, con una muy buena planificación, cuidando a la militancia, que era la prioridad. Luego, el tema de la asistencia, ya lo decía, ha superado, yo no tengo el dato preciso del porcentaje, pero sí sé que superó el 50%, y eso realmente es muy positivo porque sabemos de experiencias de otros que han tenido una votación sumamente baja. Entonces, tener un nivel de participación superior al 50% le da legitimidad al proceso. Y en el caso del departamento de San Salvador, esa cifra sube. La participación fue de un poquito más del 60% de los afiliados y afiliadas que tienen obviamente el derecho de votar y de decidir. Yo creo que la militancia asistió de manera así masiva, muy motivada, justamente por eso, porque le gusta tener pues esa participación activa y decidir quiénes serán los que le representen o representen a nuestro partido de cara a una candidatura. Vamos ya pues ya en los tiempos que la ley manda, el calendario electoral manda, para tener definidas las candidaturas de cara al 28 de febrero del 2021. Han resultado electas muchos compañeros jóvenes, mujeres y también compañeros con una larga trayectoria, que son pues nuestros líderes históricos, que también son valiosos en estos momentos por el contexto que vive el país, que sabemos que no es nada fácil, todos los problemas que enfrenta el país, no solo por el tema del COVID-19, sino que se le suma el contexto político, el económico que tiene pero de eso creo que vamos a hablar más adelante, pero justamente la militancia creo que es sabia al momento de decir quién, ¿verdad?, puede representar de manera coherente, con la firmeza que se necesita y apegado a lo que define nuestro partido desde sus valores, principios, su naturaleza, el carácter revolucionario, democrático y socialista. O sea, quienes se ven que están como en la posición, digamos, de poder ir a enfrentar esa campaña ya de cara a la población y sobre todo de llegar a ser electos, dar una batalla desde los diferentes espacios. Yo asumo con mucha humildad el tema de haber salido de las más votadas. Creo yo que es un gran compromiso, una mayor responsabilidad, porque justamente la militancia deposita confianza en uno, deposita ese, digamos, nivel de representación. Uno tiene el compromiso de actuar siempre de manera coherente en los espacios en los que esté, no olvidarnos de las raíces pues, de nuestro partido, del origen de nuestras luchas, vibrar junto a la gente, sus necesidades, sus aspiraciones y traducirlas para poder representar obviamente a la población desde donde estemos. Entonces creo que
que es una gran responsabilidad. Y yo agradezco también a toda la militancia del departamento de San Salvador que pues brindó su voto de confianza y nos ha brindado a todos los que hemos quedado electos. Yo creo que dentro de las candidaturas, la fortaleza justamente es eso, hubo una inscripción muy buena también, un buen nivel de inscripción en los diferentes espacios. Así la militancia tenía opciones, ¿verdad? Opciones para poder decir a quién iba a apoyar y obviamente pues las razones de por qué se decidía por unos y no por otros, pero ha sido un buen ejercicio de democracia interna. El FMLN ha tenido siempre una larga experiencia y creo que somos el partido que desde antes, incluso que la ley lo exigiera, realizó procesos de elección interna. Después nos fuimos, digamos, adaptando a los tiempos. Sin embargo, ya desde sus inicios realizaba este tipo de ejercicios para elegir candidaturas. Y hoy lo hemos retomado y yo creo que la militancia vamos avanzando cada vez más, perfeccionando los procesos. Obviamente siempre habrá dificultades, algunos señalamientos, pero lo importante es que después de superado el proceso interno, todos de manera unificada, como un solo puño, como un solo partido, vamos de cara a la contienda electoral a nivel nacional contra los otros partidos contendientes, ¿verdad? Y que obviamente debemos ir al encuentro de la gente, ganar las almas, los corazones, las mentes de la población, para que sientan en el FMLN justamente esa opción que les va a representar, ya sea en las alcaldías, en la asamblea y en esta ocasión también en el Parlamento Centroamericano, porque vamos a un proceso electoral para 3 elecciones. En cuanto al tema de mujeres y jóvenes, yo quiero decir que el FMLN siempre ha sido vanguardia para abrir espacios para las mujeres y las juventudes. Somos el único partido que desde antes que la ley exigiera un porcentaje de participación de mujeres ya tenía en sus estatutos normado un porcentaje de participación, que es producto de la lucha de mujeres, compañeras militantes, que yo también valoro porque obviamente son las que han permitido que esos espacios se vayan abriendo, porque sabemos que día a día igual se lucha con el tema de la sociedad patriarcal, pero el partido ha sido pionero, vanguardia en habilitar esos espacios. Ahora tenemos una realidad en la Asamblea Legislativa, somos más mujeres diputadas que hombres, somos 13 de los 23. Es decir, la gente también ha venido reconociendo la participación política de las mujeres del FMLN y dándonos la oportunidad de estar en los espacios. Y ahora es igual con el tema de los jóvenes, de las juventudes. También tenemos dentro del partido el espacio. Creo yo que también no ha sido regalado, ¿verdad? Siempre son conquistas, luchas, que jóvenes que también nos han antecedido a nosotros dieron batalla a lo interno del partido y fueron creando estos espacios, estas oportunidades. ¿Que falta camino por recorrer? Claro que falta, pero habemos muchos que somos justamente ejemplo de esas oportunidades, de esos espacios que hay, que a veces se trata de crear la percepción de que en el FMLN no hay espacios para las juventudes, pero es todo lo contrario. Estamos participando de los espacios de toma de decisión, tanto a lo interno del partido como en los cargos de elección popular. ¿Debemos seguir avanzando? Sí, más que El Salvador tiene una población mayoritariamente joven, ¿verdad? El país como tal. Por lo tanto, es importante que las juventudes estemos donde se toman decisiones para poder incidir en qué políticas públicas o leyes se hacen en favor de las juventudes, que obviamente sabemos que también son diversas, pues tienen diferentes intereses, necesidades, y que mejor que un joven esté ahí para poder representar. Así que yo quiero reafirmar que el FMLN sigue siendo la vanguardia en participación política de mujeres y de jóvenes. Estamos esperando los resultados finales ya, ¿verdad? El consolidado final para poder tener con claridad la cifra de cuántas mujeres vamos a participar de cara al proceso del 2021, cuántos jóvenes también, y que sin duda esperamos pues que la población también vote, que nos dé su confianza, deposite la confianza en nuestro partido para poder estar a partir del próximo año en esos espacios. El FMLN, Ana Bella,
estará presente en los 262 municipios del país, o habrán algunos municipios donde el FMLN no se va a presentar? Pues la información que teníamos hasta la semana pasada es que se estaba, cuando finalizó la inscripción, el proceso de inscripción dentro del partido, es que se estaban completando todas las planillas. Ahorita yo no tengo datos si es que se dejó de participar en alguno. Nosotros siempre hemos procurado, por lo menos en los últimos procesos electorales, de hacer presencia en las elecciones en todos los municipios, los 262 municipios, que obviamente ya al momento del resultado electoral en algunos no podemos quedar representados, pero sí participamos en la contienda. Entonces ya el resultado final nos va a determinar, porque sí, ahorita no tengo a la mano si es que alguno se quedó. Yo entendería que no y esperaría que no, porque siempre hemos tenido pues inscripción de candidaturas en los 262 municipios del país. Si el FMLN tiene representación y participación en el próximo evento electoral en la gran mayoría de los municipios del país, eso es contrario a las opiniones de los adversarios ideológicos políticos de la extrema derecha y la nueva derecha que existe ahora en nuestro país, cuando afirman de que el FMLN está muerto. Si aparece en todo lo, puede que el FMLN, podría ser que el FMLN no ganara tantos diputados como los ha venido ganando anteriormente, pero decir que está muerto cuando se presenta en todos los comicios, perdón, en todos los, en todas las municipalidades, ¿cómo puede estar muerto un partido político? Además de eso, veremos en marzo próximo la realidad. El FMLN de alguna manera se ha venido reconstruyendo y trabajando con un nuevo secretario general que tiene una experiencia atrás grandísima y que desde que se inició empezó a trabajar por la reconstrucción del partido. Ahora bien, usted particularmente, usted va a representar, usted va a ser diputada, eso no cabe ninguna duda. Usted va a estar ahí en la próxima Asamblea Legislativa. Usted va a representar de alguna forma pues la plataforma o la bancada del FMLN. No importa cuántos sean, ojalá sean bastantes. Pero usted, aparte de llevar la política del partido y hacer iniciativas de ley y apoyar a aquellas iniciativas de ley que van a manifestarse en favor del pueblo salvadoreño, particularmente usted tiene algunas iniciativas que piensa, no tiene que decírmelas, explicármelas en grande, simplemente quiero saber si tiene iniciativas propias para que llegado ese momento las pueda presentar. Bueno, yo quiero decir de que obviamente nosotros hemos venido aprendiendo a lo largo del camino, luego de diferentes procesos electorales, grandes lecciones, hemos tomado medidas obviamente para ir superando aquellas dificultades que en algún momento han llegado a ocasionar que la población pierda simpatía hacia nosotros, sienta que nosotros, o que sintió en aquel momento y que por eso no nos dio su voto, estábamos haciendo mal algunas cosas. Yo creo que esa es una tarea permanente donde estamos tratando, obviamente, día a día de escuchar a la gente, poder responder a sus necesidades, y es así como cada, digamos, proceso electoral construimos plataforma de propuestas, ¿verdad? Plataformas que tienen un alto nivel de participación. Decíamos que en esta ocasión creo que vamos a tener que ser muy creativos, hacer uso también de tecnología, porque sabemos que no está pues habilitado estarse reuniendo en grandes números con población, ¿verdad? Sino que tendremos que combinar mecanismos que nos permitan también escuchar ahorita qué son esas preocupaciones, necesidades de la población para poder construir propuestas. Eso quería dejarlo también como claro, porque ha sido una forma de trabajo que ha caracterizado siempre al partido. Hemos tenido procesos en todas las elecciones de construcción de plataformas de manera consultiva con la población y también con los sectores, que ha sido una cosa que, un tema que también nosotros tenemos que
y lo hemos venido mejorando en el sentido de ese vínculo que debe existir con las organizaciones sociales, con los diferentes sectores del país, porque aunque numéricamente tal vez en la asamblea, porque ahora somos 23, por ejemplo, no tenemos la capacidad de aprobar algo por nosotros mismos, ¿verdad? Solo nuestros votos. Siempre es necesario tener que llegar a consensos o acuerdos con otros, siempre y cuando coincidan con los valores, principios y con lo que nosotros consideramos que obviamente es mejor para la población. Pero el acompañamiento de la población organizada, de los movimientos sociales, del movimiento sindical, es fundamental también, ¿verdad? Que desde otra trinchera, desde otro campo, desde otra área, también dan la batalla, luchan por diferentes temáticas, ya sea porque se aprueben o por evitar que sucedan. Y pongo un caso muy claro que en esta legislatura hemos tenido, por ejemplo, serias amenazas de privatización del agua, pero fue toda la población organizada, las iglesias, la academia, que también se pronunció desde las calles y evitó, por lo menos hasta el momento se ha evitado que se dé una privatización. La amenaza sigue ahí latente. Por eso la importancia, y no es de decir, solo son 23 votos ahí, pero esos 23 votos acompañados también del respaldo popular de las organizaciones tienen eco y justamente pueden incidir en aprobaciones o en parar cosas que sean, que vayan a afectar a la población. Entonces, habrá que ver al final el resultado del 2021. Nosotros también aspiramos de que sea muy positivo, que nos permita pues seguir incidiendo desde la Asamblea en representación de la población, pero será vital mantener ese vínculo con el movimiento social, con la sociedad civil organizada, que también lucha día a día por diferentes temáticas. Hablando ya de temas específicos, nosotros estamos pues en medio del tema de la pandemia, como todo el mundo, y los impactos, además de sanitarios, el tema en el impacto económico también es muy fuerte para las familias salvadoreñas. Sabemos que la realidad económica de los salvadoreños y las salvadoreñas no solo depende ahorita del momento, sino que también es un problema estructural del modelo pues, económico que funciona en el país y en el mundo. Sin embargo, la próxima legislatura tendrá retos muy grandes y por lo menos nosotros, y en el caso particular, yo como Anabel Belloso también creo que debemos tener una defensa férrea por evitar que se den aprobaciones que vayan en contra de las grandes mayorías en materia económica. Y con esto me refiero, por ejemplo, a amenazas que existen de que se vayan a incrementar impuestos como el IVA, que al final sabemos que es un impuesto regresivo que afecta a las grandes mayorías, con tal de tener más ingresos el Estado, pero en contra de la economía de las familias. Eso es un caso que es una amenaza latente porque justamente el país ha llegado a niveles de deuda que son sumamente insostenibles, ¿verdad? Y que para poder realizar proyectos o tener disponibilidad de dinero, el Ejecutivo y por las muestras que ha dado hasta la fecha, yo no dudaría que fuera por esas vías, por implementar ese tipo de aprobaciones. Por tanto, el rol que nosotros juguemos desde la Asamblea en defensa de la población, que las grandes mayorías que tienen recursos, va a ser fundamental. El tema del agua, si es que no sale algo en lo que queda de esta legislatura, una ley general de aguas que garantiza el derecho humano del agua, seguirá siendo un tema de la próxima legislatura, ¿verdad? Y nosotros como partido pues tendremos que seguir abanderando que el agua es un derecho, que no es una mercancía, que debe ser administrada desde lo público, para evitar que se privatice. Hay un tema también que es muy sensible y que actualmente estamos en discusiones, pero siempre surgen intereses dentro de los otros partidos, obviamente intereses económicos que limitan los avances, como es el caso del tema de las pensiones. Es un tema que es un problema estructural que traemos también a raíz de la privatización del sistema, que habrá que tratar de dar respuesta. Y así como esos, una serie de problemas que derivarán pues por los problemas económicos en lo social, ¿verdad? En cuanto a la salud, a la educación, son temas que
que seguirán siendo vigentes y que nosotros debemos seguir de manera propositiva del lado de la población, proponiendo iniciativas puntuales que garanticen todos los derechos de nuestra gente. Y un tema en cuanto al ámbito político que también sigue siendo una amenaza de retroceso, pues en nuestro proceso democrático, la defensa de todos los avances en cuanto a derechos, derechos políticos, sociales, económicos de la población, también va a ser uno de los retos y desafíos que tendrá la próxima legislatura, porque tenemos las amenazas permanentes de parte del mismo presidente de la República, donde pone en riesgo, pues, los derechos de la gente, el proceso democrático, el respeto a la institucionalidad, a ese nivel de pesos y contrapesos que debe existir también entre los diferentes órganos de Estado, ya sea la Asamblea Legislativa tiene su rol, tiene sus facultades, sobre eso debe actuar. El Ejecutivo y él como presidente también tiene, pero hemos vivido en los últimos meses muchas confrontaciones en el sentido de que hay respeto hacia lo que la ley mandata. Y creo que será un comportamiento que se mantendrá en lo que resta del periodo del actual gobierno. Por lo tanto, desde la Asamblea Legislativa también se debe hacer una defensa férrea de nuestro proceso democrático y obviamente proponer medidas que permitan que vayamos avanzando a niveles mayores de democracia, donde la población pues tenga una mayor participación. Ana Bella, muy buenas sus exposiciones, excelentes, me agrada escucharla, por eso usted está en esta posición que la dejaron el domingo pasado los militantes del FMLN. Tiene mucha claridad en lo que explica. Vamos a darle espacio, mejor dicho, él nos da espacio a nosotros, pero vamos a darle el espacio a Luis Alonso para que nos comente algo sobre lo que ha escuchado y sobre lo que está leyendo él, sobre los mensajes que están llegando en los que están en línea. Amigos, estamos conversando con Ana Bella Belloso, una de las candidatas a próximas a ser parte de la próxima Asamblea Legislativa, y vamos a dejar que Luis nos dé alguna información de lo que él ha logrado captar ahí. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos aquellos que tienen la amabilidad de vernos y escucharnos en este espacio. Quiero saludar a José Enríquez, gracias Delmi Mejía, gracias Giovanni Mauricio, Roberto Dorantes, Ortega Raquel, Elías Antonio, Cheno Cruz, Jorge Barrientos, Jaime Flores, José Luis González, Francisco Dimas, Humberto Cesoni, Gumercindo Cárcamo, Vicky Barahona. Nos escuchan desde la radio Farabundo Martínez de California, a través de nuestros amigos en California que nos miran, el señor Mauricio Dimas, Víctor Salmerón, gracias, Idalia Reyes, Díaz Chele, Mauro Navarro, Angie Serrano, Francisco López, Monsi Rafael, Juan Francisco Surio, Alonso Campos, Darwin Marinero, Alonso, saludos, Francisco Zamora y tantos amigos que no tienen la oportunidad de saludarnos y sé que nos escapan a veces en los saludos, pero más que comentarios, yo creo que son saludos para la estimada diputada que le animan a seguir adelante, le animan a conseguir más éxitos como hasta ahora la ha hecho, porque consideran de que ha velado por los intereses en todo momento de su sector, de las mujeres. Y yo quiero aprovechar para trasladarle un par de comentarios. Dicen, bueno, ¿cómo es su postura con relación al hecho de que el sector femenino en política está estigmatizado y está siendo víctima de mucho ataque? Pareciera de que el sector masculino le tiene miedo al sector femenino, de que escale posiciones y se dan a la tarea, más que todo la oposición, se dan a la tarea de atacar a las mujeres que se meten en políticas y que aparecen en primeros lugares, que aparecen como mujeres de éxito en diferentes partidos, porque se ha dado a la tarea de estigmatizar a la mujer que no tiene derecho a andar en política y que no debe de criticar.
cuando en realidad Anabela Belloso yo sé que ha sido de las más críticas incluso a las decisiones del partido. Pero ¿qué opinión le merece ese constante ataque hacia la mujer a través de la oposición, Anabel? Bueno, sin duda este sigue siendo uno de los principales retos y desafíos para todas las mujeres. El tema de la violencia política en nuestro país todavía no está legislado, no hay regulación que norme este tipo o condene, digamos, este tipo de prácticas. Tenemos una ley muy buena que es de violencia es para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres, y nosotros como partido en este periodo, desde la Comisión de la Mujer, donde participan compañeras nuestras y que presidimos esa comisión, hemos propuesto una reforma para que pueda incorporarse un capítulo sobre violencia política. Hay otros países donde esto ya está regulado, ya está normado, y obviamente es una de las dificultades porque son a veces las mujeres, digamos, mejor desisten de participar por temor a verse bajo ese ataque y ese fuego que es totalmente condenable, porque cuando se trata de las mujeres se traspasa el ataque, digamos, de lo profesional, de propuestas, y se va más allá, y por lo general tratan de sacar ataques relacionados a la vida privada de las mujeres. Entonces cualquier mujer se la piensa dos veces antes de involucrarse en política porque no quiere afectar a su familia. Es un tema muy complejo y lastimosamente es una realidad que hoy con las redes sociales se ha potenciado todavía más. Nosotros dentro del grupo parlamentario tenemos compañeras que han sido víctimas de ataques muy fuertes, justamente cuando son voces que se pronuncian en contra, por ejemplo, del actual gobierno, que señalan alguna irregularidad, caen ataques masivos con mentiras principalmente, y ya haciendo ataques relacionados a la vida privada. Creo que no se puede permitir, y vamos a tratar nosotros de que en los próximos días esas reformas puedan ser una realidad, porque ya habiendo un marco legal que se reconozca de manera legal la violencia política, permite interponer denuncias y que los procesos legales pues procedan, pero hoy está todavía esa limitante. Creo que hemos venido avanzando sin duda en motivar la participación política de las mujeres, y debo decir que en esto el FMLN ha sido siempre protagonista en promover iniciativas, pero estos puntos que hoy se agudizan más, como es el caso de violencia hacia las mujeres, de los ataques, sigue siendo una realidad, y esperaría yo que podamos dar una respuesta a través de esa reforma, porque justamente eso desanima y hace que muchas mujeres ya no se atrevan a participar, ¿verdad? Yo creo que debemos garantizar mecanismos que donde las mujeres obviamente se sientan seguras y respaldadas, y en este caso por la misma legislación, por las mismas leyes. Por lo tanto, es una necesidad urgente que no puede esperar. Ya tenemos ejemplos de otros países donde funciona y han logrado por lo menos minimizar un poco, ¿verdad? Porque la verdad que es una realidad que depende de la cultura machista, donde siempre se va en contra de las mujeres, o se cree todavía que las mujeres no estamos preparadas para estar en espacios de toma de decisión, ¿verdad? En el ámbito público, y todavía hay que romper con esas barreras de la sociedad patriarcal que creen que las mujeres solamente deben limitarse a lo privado, a las tareas de cuidado de la familia, ¿verdad? Creo que poco a poco lo hemos venido dejando atrás, pero todavía existen muchos retos y desafíos, y parte de la violencia política sin duda es una expresión de esa sociedad machista, sociedad patriarcal que todavía debemos transformar. ¿Ya hay alguna iniciativa de parte de ustedes en la Asamblea, alguna iniciativa de ley para tratar ese delito cibernético que tanto daño hace a la vida privada de las personas? Porque yo soy de las personas que estoy como muy pendiente de las redes sociales y se ve tanto ataque impune, tanto ataque así que pareciera de que con borrar
el tweet o con borrar en la publicación, ya lo arreglaron y no se queda más allá de eso, pero le genera un problema cuando empiezan a publicar cosas de la vida privada que no tienen nada que ver con la inteligencia. Y yo lo más lo veo como el problema aquel del miedo, el miedo manifiesto de que esta mujer nos va a venir a poner quietos. Y eso se vio en la última discusión hace en mayo, la semana de mayo, donde la diputada Cornejo se le puso al brinco al bocón de Castro y le demostró que es una mujer de mucha valía. Y entonces esa actitud machista se ve reflejada en los medios cuando el gobierno tiene a su servicio $1 millón o más mensuales para hacer los pedazos en publicidad, para pagar troles, para pagar un montón de cosas. ¿Cómo combatir desde la Asamblea esa asignación de fondos en una forma desproporcional? Yo sé que ustedes no apoyaron el presupuesto, pero ¿cómo combatir ese despilfarro en pago de troles, en pago de publicidad amañada, en pago de encuestas? Nadie controla eso, nadie. O sea, es una partida reservada y puede hacer uso de él como quiera. ¿Cómo se puede generar una iniciativa de ley que permita de una vez sentar precedentes para que no se abuse de eso en una forma tan impune, tomando en cuenta que no existe un fiscal con pantalones en El Salvador? Bueno, quiero decir que en cuanto al tema de los recursos, obviamente la partida presupuestaria destinada a publicidad del gobierno esta vez era mayor que otros años, ¿verdad? No tiene precedente en la historia y justamente fue uno de los señalamientos que nosotros hacíamos. ¿Por qué no priorizar en los recursos? Porque sabemos que siempre hay necesidad de recursos y destinarlos mejor para otro tipo de programas. Fue uno de los señalamientos que hacíamos. No votamos, obviamente, así como usted lo comentaba, por el presupuesto. Sin embargo, ya una vez el presupuesto está en ejecución, la Asamblea Legislativa solamente tiene facultades de poder recomendar, porque toda la iniciativa en materia presupuestaria viene de parte del Ejecutivo. Es un tema, digamos, una limitante. A pesar de eso, nosotros, incluso en el marco de estos meses de la pandemia, hemos insistido que en lugar de estar endeudándonos tanto, ¿por qué no hacer una identificación de aquellos gastos que no son primordiales, que no son necesarios, como es el caso de la publicidad, cuando vemos que lo que ellos hacen es un uso abusivo de todas las instituciones, de los equipos de comunicación de las instituciones, y aunado a eso, sin duda, a través de estas redes de troles que ellos también activan para no informar, sino que crear percepciones, que es lo peor, ¿verdad? Porque en todo caso fuera bien que las fuentes oficiales de información se vieran, digamos, por ejemplo, ahorita en una campaña masiva de educación sobre las medidas sanitarias, pero no, lo que hacen es vender pura fantasía y crear percepciones. Pero no nos hemos limitado, sino que siempre hemos estado en esa, digamos, proposición de recomendar, ¿verdad? Miren, utilicen esos fondos que estaban ahí, trasládenlo para tal necesidad. Sin embargo, es una limitante que existe, porque por constitución las reformas al presupuesto solamente pueden venir a solicitud del Ejecutivo. Claro, la Asamblea tiene la facultad de decir si las aprueba o no, pero no podemos desde la Asamblea decir, vamos a quitarles esto de ahí para pasarlo para otro rubro. Es parte de esos roles que yo decía que cada órgano de Estado cumple. Lastimosamente, ellos, pues, aprovechándose de los recursos, están en plena campaña electoral desde un inicio, ¿verdad? Y sin duda la pandemia no ha sido la excepción. Han manejado el tema desde esa perspectiva. En cuanto a lo de los delitos informáticos, el país tiene una ley, sin embargo, quedó la ley sin muchos dientes con respecto a esos temas puntuales, donde se sabe que los ataques llegan
en aquel momento sobre el argumento de que era difícil identificar quién es si no había un perfil real. Pero hoy todo eso ha sido superado porque se sabe que a través de la tecnología pues se puede identificar de dónde es la cuenta, desde qué máquina incluso se puede estar haciendo uso de esa cuenta en las redes sociales, y por eso en los últimos días ha tomado mucha fuerza el poder reformar esa ley e incluir algún elemento que le dé más dientes a las instituciones para que puedan investigar y perseguir este tipo de delitos. Aquí hay algo que también hay que tener como mucho cuidado porque empieza el rumor o a generarse la bulla de decir de que es para coartar la libertad de expresión, ¿verdad? Y es justamente de aquellos que hacen uso de las redes y de los medios para atacar, para difamar, que es lo que hemos visto justamente cuando hay voces disidentes, voces contrarias que señalan y critican cuando se están haciendo malas las cosas, como el caso de la compañera Cristina, que muy bien mencionaba, pero así hemos tenido también a otras compañeras y compañeros que viven en un ataque permanente a través de las redes. Entonces yo esperaría, aún no está la iniciativa, sin embargo sí la hemos estado valorando desde el grupo parlamentario, habrá que esperar si se presenta, pero hay que dar más herramientas, más dientes a esa legislación que ya está vigente de delitos informáticos para que las entidades puedan actuar, porque también la Fiscalía se ampara en eso, ¿verdad? Como excusa de decir de que no hay una ley que le dé todos los dientes necesarios para poder atacar e ir en la investigación contra este tipo de delitos. Yo creo que debe ser uno de los temas que también debe considerarse por las realidades que vive el país con respecto al uso de ataques, ¿verdad? A través de redes sociales. Hay mucho trabajo por hacer y quiero agradecerle el espacio. Y Raúl, te dejo para el cierre final. Sí, vamos a hablar un poquito sobre la actual coyuntura política del país, que casi no hablamos mucho sobre eso. Y es uno de los sujetos principales de esta charla. Así que vamos a tratar de abordarlo de manera escueta, pero vamos a cuestionar sobre eso. A raíz de la conducta del presidente de la República con respecto a el problema de la pandemia y el problema de la tormenta Amanda, que agarró fuerzas como para poder pedir y exigir a la Asamblea Legislativa que le aprobaran ciertos préstamos, y hasta hoy sigue sin dar muestras a dónde ha ido a parar ese dinero y cuáles han sido los negocios que se ha hecho, y se ha denunciado y hay evidencias claras de que miembros del gabinete de gobierno han salido favorecidos con el uso de ese dinero. Hoy, justamente este día, su ministro de Hacienda renuncia. Y no puede ser una renuncia así tan, a dejarla en, casual. Sí, ¿por qué? Porque este ministro de Hacienda es el que también estuvo en la última administración y conoce los tejes y manejes de cómo se maneja el dinero. La primera impresión que me da a mí particularmente es que cuando hay una renuncia de este tipo es porque no quieren un miembro de un gabinete, ya sea un ministro o alguien más, pero que depende del Poder Ejecutivo o nombrado por el presidente de la República, no quiere seguirse involucrando más. O puede ser el caso de que hay asuntos personales o profesionales que piensa que puede mejor salir en otro campo. Pero esta renuncia viene a ser bastante significante. Todavía no estamos claros, vamos a ver en las próximas horas cuáles son las verdaderas razones, pero no me cabe alguna duda de que algo está mal en el manejo de los fondos del Estado y los préstamos que están haciendo, en el cual están comprometiendo ni siquiera a nuestros hijos, sino que a los hijos de nuestros hijos
para venir a pagar esos préstamos. Entonces, mi pregunta es, la Asamblea Legislativa, la parte que no es afín con el presidente de la República. Hay algunos miembros de la derecha que han pedido ya, diputados, y creo que usted en eso le va a avalar usted, hay al menos un trío de diputados que han pedido que se le haga un antejuicio al presidente de la República, pero no presentan en la Asamblea Legislativa esa iniciativa. Lo dicen públicamente, pero no presentan esa iniciativa. ¿Cuál es el sentir internamente dentro de la Asamblea Legislativa para terminar con esos ataques acérrimos del presidente, y que no ataca solamente a la Asamblea Legislativa, ataca al Poder Judicial? Hasta hoy nunca habíamos visto a un presidente atacando a una Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, y las dos administraciones anteriores siempre respetaron las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Ninguna de ellas irrespetó este tipo de fallos de la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es ese sentir que usted palpa en la Asamblea Legislativa? Bueno, dentro de la Asamblea Legislativa han existido diferentes momentos, sobre todo en estos últimos meses, ya con el tema de la pandemia del COVID-19, donde hemos visto cómo las derechas, obviamente sobre sus mismos intereses, donde prevalece el tema económico, se juntan y aprueban diferentes iniciativas que vienen desde el Ejecutivo sin mayores cuestionamientos, aún cuando obviamente representan riesgos para toda la población, como es el caso de la deuda, en su momento también los regímenes de excepción, que habilitaron mucha violación a derechos de nuestra población, ¿verdad? Donde el Ejecutivo, obviamente, amparándose por el tema de la emergencia, ha incumplido con lo que la ley mandata, incumplido con lo mismo que la Constitución establece en cuanto a sus funciones y sus facultades. El tema económico, ellos han hecho justamente una feria, una piñata de esto. Es la deuda más alta en la historia del país, es la deuda más alta que se le ha aprobado a un gobierno, y justamente ellos buscaron y han buscado evadir los procesos que la ley manda para compras, para rendir cuentas, y se mantienen en esa lógica y esa dinámica a pesar de que se ha conocido pues en los últimos días también una gran serie de irregularidades e ilegalidades al respecto de las compras públicas. Ya muy bien mencionaba usted en el sentido de que se han visto beneficiados familiares o amigos de los funcionarios o las empresas de los mismos funcionarios con estas compras, cuando ya hay una ley de ética gubernamental que claramente establece la prohibición para que se dé este tipo de situaciones. Sin embargo, es como que el actual gobierno dejara de lado la ley, actuara como que fuera solamente lo que ellos dicen o hacen, la razón, la verdad absoluta, obviando todo lo demás, ¿verdad? Y yo creo que al final las instituciones encargadas, en este caso de la investigación, que es la Fiscalía, pues tendrán una tarea muy ardua, y yo esperaría que funcionen, que se apeguen a lo que la ley manda para investigar todo este tema de ilegalidad. Hemos estado en los últimos días también teniendo pues conocimientos de irregularidades en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay una decisión del Ejecutivo, diría yo, también, de negarse a asistir a la Asamblea cuando se les convoca para que informen, para que aclaren. El ministro de Agricultura, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda ha sido invitado en 2 ocasiones, se ha negado a llegar bajo cualquier excusa, cualquier argumento, pero obviamente el fondo es no dar cuentas, no rendir cuentas, no explicarle a la población cómo han utilizado los dineros. Solamente en este tema de agricultura, el día de ayer, a través de una tabla de información muy escueta, con pocos datos, se conocía de cifras millonarias que han sido utilizadas para compras directas
Es decir, no pasaron un proceso tal cual lo establece la ley de compras aquí en el país, sino que amparándose en la emergencia, dejan de lado esos procedimientos y es donde se facilita que ese tipo de corrupción, como es el caso de favorecer a familiares o amigos, se dé. Y esos señalamientos que surgen a través de investigaciones periodísticas, pero que además también nosotros sustentamos con la poca información que hay, porque han tenido una actitud de negar el acceso a la información desde un inicio, desde el inicio del gobierno. Incluso cuando ellos toman posesión en junio, una de las primeras acciones fue cerrar la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana, que una de sus funciones era mantener informada a la población. Hoy uno revisa los portales de transparencia en las páginas web de los ministerios, no se actualiza, hay unas que ni siquiera están publicados. Hay una serie de situaciones que dejan muy claro que este gobierno lo menos que quiere es rendir cuentas. Eso es una realidad. Desde la Asamblea hemos hecho algunas, digamos, acciones puntuales diciendo, convocando a los funcionarios. La semana pasada ellos por ley están obligados a rendir informes, llegaron, pero incluso estando ahí en el Pleno Legislativo, con una actitud un poco de soberbia, no querían entregar los documentos, o sea, es una forma de actuar de los funcionarios, y empezando por el presidente de la República, que realmente no tiene, no sé cuál es el objetivo. ¿Vea? Yo lo único que puedo decir es que es la campaña de ellos, ¿verdad? De cara al 2021, porque obviamente lo que quieren es llegar a la Asamblea, que haya mayoría de diputados para ellos, que les avalen cualquier cosa sin cuestionamiento. Porque obviamente hoy, de una u otra forma, y especialmente de parte de nuestro grupo parlamentario, siempre hay argumentos y fundamentos para poder señalar aquellas cosas que no están bien y que no cumplen con la ley. Y obviamente hemos sido consecuentes, sobre todo con la población, cuando se ha tenido que aprobar cosas que sí van a beneficiar. Pero es imposible no decir las cosas cuando se están haciendo mal. Incluso nosotros desde la Asamblea, como grupo parlamentario y quienes estamos en la Comisión de Hacienda, también hemos presentado denuncias, puntos de aviso ante la Fiscalía para que inicien investigaciones sobre este tipo de situaciones irregulares. Se le ha pedido a la Corte de Cuentas que haga exámenes especiales sobre ciertos puntos, por ejemplo, las donaciones. No se tiene claro de cuánto es el monto que se ha recibido de donaciones nacionales e internacionales, solamente una cifra que está por ahí en un informe, pero no se dice en qué fue utilizado, y es el día a día. Con esa realidad nos encontramos, donde no se quiere cumplir con esos principios de transparencia y rendición de cuentas que son pues mandatados por ley, y que además la población cada día exige más información y de parte de las autoridades, y en este caso cuando son cifras millonarias, miles de millones los que están en juego y que al final representan deudas que pagaremos todos y todas, y las nuevas generaciones, así como muy bien se señala. El país ha llegado a niveles de endeudamiento como nunca. ¿Vea? Para ponerlo así con un ejemplo claro, de cada dólar que ingrese al Estado, 90 centavos van a tener que ser utilizados para pagar deuda, y solamente nos van a quedar 10 centavos para poder desarrollar programas o proyectos. Por eso, al final, quienes van a pagar y quienes vamos a pagar todo eso, pues somos todos nosotros, es el dinero de cada uno de los salvadoreños y las salvadoreñas. Por tanto, debe rendirse cuenta. Seguiremos insistiendo en eso. Obviamente hoy se conoce de la renuncia del ministro, habrá que tener más datos sobre sus motivos, solo se dice ahí que es por motivos personales, habrá que ver, porque sin duda el nivel de responsabilidad legal que tiene el Ministerio de Hacienda a través de su titular en toda esta serie de irregularidades es mucho. O sea, ellos han incumplido, como ya lo decía yo, con mandatos de ley. Cuando se hace una transferencia de recursos, por ejemplo, de un ministerio para otro ministerio, está obligado el Ejecutivo, el gobierno, de presentar la solicitud a la Asamblea Legislativa, y es la Asamblea Legislativa la que decide si aprueba o no. Pero ellos ese paso se lo han saltado,
y han realizado transferencias a lo loco sin tener detalles, no sabemos cómo o por qué objetivos, ¿verdad? Si es a cuentagotas que se va dando la información y que van saliendo también todo este caso de irregularidades y que ya se puede tipificar como corrupción también o malversación de fondos. Hay una serie de delitos que pueden encajar en todas estas irregularidades que han presentado el manejo de fondos públicos de parte del Ejecutivo en estos últimos meses, solamente en el marco de la pandemia del COVID-19. Y eso es lo que ha salido a la luz. Pero todo eso que se desconoce de información, sin duda, va a dar muestras de una serie mayor de este tipo de casos, ¿verdad? Y que yo esperaría que la Fiscalía pues actúe, ¿verdad? Cuando hay denuncia y si hay pues pruebas suficientes, de oficio puede actuar también porque la ley se lo avala. Ana Bella, entendiendo, ya estamos llegando a la parte final al cierre de este programa y agradecemos mucho que usted haya estado con nosotros. Pero antes de cerrar, en muy pocas palabras en pocas palabras podría responderme lo siguiente. Entendemos que la Asamblea Legislativa es quien en conjunto deciden quién va a ser el fiscal general de la República. Entendiendo eso, ¿puede la Asamblea Legislativa interpelar al fiscal general y en acciones como, por ejemplo, que son tan evidentes como, por ejemplo, a gente vinculada con el FMLN o con pensamiento de izquierda, de inmediato giran órdenes de arresto, como en el caso del ministro de la Defensa, Munguía Payés, y el caso del expresidente Mauricio Funes? Y hay otras tan evidentes que hay videos mostrando, por ejemplo, como el caso del alcalde de San Salvador, y el fiscal no procede. Entonces, mi pregunta es, ¿puede la Asamblea Legislativa interpelar al fiscal general, aunque es una organización autónoma? De la interpelación, pues hay la figura justamente que quiénes son los que pueden interpelarse. Sí, hay, digamos, o puede habilitar, digamos, la figura de destitución. Así como fue nombrado, puede destituirse. Obviamente se requiere una mayoría calificada, ¿verdad? Es un tipo de elección que requiere de 56 votos y por ende no es fácil construir, digamos, un consenso alrededor de ese tema, ¿verdad? Sabiendo las realidades políticas, las correlaciones, no es fácil, pero sí hay mecanismos que la misma legislación establece para poder, en este caso, ir tras una destitución. Nosotros siempre hacemos una exigencia a la Fiscalía General de la República que sea imparcial, pues que actúe sobre lo que la ley manda, que no se deje ir por lo que hoy está muy de moda en el sentido de que se judicialice la política o se politice la justicia, ¿verdad? Es decir, no solamente por el impacto político que pueda tener un caso, arme grandes shows, ¿verdad? De eso creo que hemos tenido mucho con funcionarios como el ex fiscal también, y exigimos que la aplicación de la justicia sea imparcial, que se respeten los procesos, que así como se investiga un caso, se investiguen los otros. Con este caso específicamente que ya se mencionaba, que hemos conocido en los últimos días, pues esperamos que se actúe apegado a ley sobre el debido proceso y que así también como están siendo señalados, por ejemplo, funcionarios del actual gobierno, porque se ha conocido también de funcionarios que podrían estar vinculados a este tipo de relaciones o asociaciones con grupos criminales, ¿verdad? El caso del señor Carlos Marroquín, del mismo ministro de Gobernación Mario Durán. Han habido notas periodísticas, señalamientos. Yo no sé si a la fecha ya hay una denuncia formal, pero hay también, como lo decía, el fiscal puede actuar de oficio. Entonces, que no solamente se vea desde un punto de vista, obviamente, que no se debe ver, mejor dicho, desde el punto de vista
político por favorecer a unos o desprestigiar a otros, sino que debe ser la justicia la que prevalezca, ¿verdad? Que sea la justicia la que al final determine responsabilidades, pero que obviamente se actúe apegado a ley, no favoreciendo a nadie. Creo que los salvadoreños y salvadoreñas aspiramos a que las instituciones funcionen y que funcionen igual para todos y para todas. Estimados amigos que siempre nos dan el privilegio de escucharnos y vernos a través de la plática y en la hora de Raúl Palacios, hemos llegado a la parte final y vamos a cerrar ya este programa agradeciendo profundamente a ustedes que están en línea siempre y hacen sus comentarios o nos ven simplemente para generar opiniones posteriormente. Mi agradecimiento profundo y mi disculpa para ustedes porque ofrecimos que iba a estar con nosotros el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, o en su defecto iba a estar su secretaria adjunta. Pero vean cómo son las cosas. Hoy hemos disfrutado la presencia y esa forma tan locuaz que nos expresa Ana Bella Belloso, la candidata o precandidata, y ahora ya es candidata, del FMLN en los pasados domingos, que alcanza la mayoría de votos. Nos hemos dado cuenta de cómo ella se expresa y sabemos que eso es una forma de reconocer por qué una persona puede desempeñar un cargo tan delicado como es el de diputado en la Asamblea Legislativa. Muchos otros partidos políticos, llevan a cualquiera. Por eso tienen que asesorarse con una gran cantidad de personas atrás de ellos. En el FMLN, lógicamente, se tienen asesores, pero no se tienen con la misma cantidad. Ana Bella Belloso. Para mí ha sido un verdadero privilegio y un placer conocerla y tenerla en el programa La Hora de Raúl Palacios, espacio que gentilmente nos ofrece la plática que conduce Luis Alonso Bernal. No se vaya a ir, cuando finalice esto nos quedamos 2 minutos afuera. Está bien. No, al contrario, el agradecimiento a ustedes por el espacio. También ha sido muy bueno poder intercambiar sobre estos temas. Como inicié diciendo, yo sé que nuestros hermanos, hermanas salvadoreños que residen en el exterior, pues siempre están al pendiente de la realidad que vive en nuestro país, y qué mejor que hayan espacios con mucha seriedad que se dedican a poder informar y traer de primera mano todos los detalles de la coyuntura nacional, haciendo un contrapeso a todas esas noticias falsas que también sabemos que se dan mucho en las redes sociales. Yo me quedo con el compromiso de recordarle al compañero Óscar Ortiz y también a Karina que pues en programas futuros puedan compartir con ustedes. Gracias a todos los que se conectaron a la transmisión, comentaron también a través de la página en el Facebook de la plática. Gracias también a Luis, ¿verdad? Por estar ahí, por sus comentarios, sus preguntas. Yo también pasé muy buen tiempo. El tiempo siempre es muy corto con tanto tema que hay que hablar. Así que espero poder compartir con ustedes también en un próximo programa. Muy pronto, sepan pues que acá estamos siempre al pie del cañón trabajando desde los espacios en los que estamos como FMLN, tratando de incidir en la transformación de nuestro país, ¿verdad? Siempre en todas esas luchas que el pueblo aspira, está encabezando y que esperamos poder ir construyendo cada vez un país mejor, un país, como decía Chafik, donde valga la pena vivir. Les envío un abrazo virtual a todos y todas. Cuídense, sigamos también cuidando nuestras medidas sanitarias por la realidad que vive el país y el mundo. Un saludo, buenas noches. Muchas gracias. Luis. Muchas gracias a todos y gracias por tu tiempo, estimada diputada. Y yo no voy a dejar ir sin hacerle una pregunta. ¿Por qué no se está trabajando en el TPS? Ya los salvadoreños en enero se les vence y yo no veo ningún lobby de parte de la Cancillería, yo no veo ninguna acción de parte de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea
a la carrera en enero ya vence, enero ya está a la puerta de la esquina y 300,000 salvadoreños pueden regresar al país y no se hace nada. No sé no sé qué se está esperando, no sé qué es lo que se está haciendo. La población merece saber por qué, porque aquí se está haciendo la lucha, los hermanos están luchando para que no se les deporte, pero ya no va a haber ampliación a menos que surja algo por ahí, pero no podemos quedarnos a esperar. Entonces yo le quiero dejar la tarea. Ya sé que no está en la Comisión de Relaciones Internacionales porque era una pregunta para Karina, pero le dejo la tarea para que trate de provocar ese debate. ¿Ok? Sí, yo le traslado la inquietud a Karina. Hace poco justamente ella me comentaba de ese tema. Ha habido una limitante que la Comisión de Relaciones Exteriores no está siendo convocada, ¿verdad? Como en otras ocasiones, yo no dudo que Karina y nuestro equipo de la Comisión de Relaciones Exteriores van a encabezar también una serie de acciones que permitan también hacer incidencia al lobby con respecto al tema. Sin embargo, yo quiero reconocer que todo lo logrado, lo avanzado ha sido también producto de la capacidad organizativa que tienen nuestros compatriotas que están pues ahorita amparados sobre el TPS. A mí un poco igual me sonó incoherente y me chocó, hablando así a lo buen salvadoreño, el día jueves que la canciller llegaba a la Asamblea Legislativa a rendir informe, dando como logro del gobierno la última ampliación, cuando sabemos que atrás de ello existe una gran organización y movilización de nuestros compatriotas por buscar este beneficio, ¿verdad? Y que hemos visto pues casi una nula actividad o acción de parte de la Cancillería, que es la que tendría que estar haciendo uso, digamos, un buen uso de lo que presumen en cuanto a la buena relación que dicen que se tiene con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no hemos visto este tipo de acciones, pero yo retomo la inquietud, se lo traslado a Karina porque ella me lo estaba comentando un día de estos. Creo que sí, no ha habido todavía ninguna iniciativa, pero habrá que hacerlo a la brevedad posible porque justamente el tiempo apremia y ya vamos a estar pues en enero, donde nuevamente se llega el vencimiento del último plazo. Así que muchas gracias también por trasladarlo. Yo me quedo con el compromiso de comentarlo a Karina y al equipo de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Ese era un pedido especial de los amigos oyentes también y es necesario estar al pendiente de eso porque no podemos andar a última hora. Gracias, estimada diputada Raúl Palacios. Gracias por este espacio en la plática, amigos. Gracias por su sintonía. Nos vemos en la próxima con un nuevo programa, un nuevo invitado y gracias a todos por su atención y comentarios. Gracias. Buenas noches.